comenzando hora 21. Bueno, hoy no está Johnny en el pase, lo acabamos de hacer con Eduardo, pero nuestro invitado está aquí presente, Carlos Rívolo. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Como presidente de la Asociación de Fiscales, ¿cómo termina esta semana donde el gobierno, el partido gobernante, los ha apuntado en la figura del fiscal Diego Luciani o el fiscal Mola, Sergio Mola, pero me parece que ha englobado a la tarea de las fiscalías que están investigando la corrupción? Una vez más, después explico por qué digo una vez más. Y la realidad es con un protagonismo inesperado, creo. La realidad es que nadie conocía a Diego Luciani o a Sergio Mola hasta hace 20 días. Y déjame que, seguramente, si yo menciono los fiscales de la primera instancia de los tribunales federales, Stornelli, Marijuán Tayano, Picardi, Mángano, más o menos son nombres más o menos conocidos, Palomo Ochoa. Si yo te mencionara, por ejemplo, Miguel Osorio, Gabriela Baigún, Juan García Elorrio, Marcelo Colombo, y podría decirte alguien más. ¿Alguien lo conoce? No. Son los acusadores de los casos de Jaime en Oportunidades, de la tragedia de Once, del caso de López, del caso de Vudú, del caso de Hoy Combustibles, tragedia de Once 1 y 2. Me quedó uno, Fernando Arrigo. Nadie los conoce. Nadie, nunca se puso realmente el protagonismo del fiscal en términos de intentar politizar el tema de la forma en la cual se hizo y de la forma de la cual nosotros nos queremos mantener completamente al costado. ¿Qué fue lo que sucedió? Nadie le quita trascendencia a este juicio, desde ningún punto de vista. Está en el banquillo de los acusados como imputada la vicepresidenta del país. No cabe la menor duda que tiene una trascendencia enorme. Tan trascendencia como tuvo en su momento lo de Vudú, y vos recordarás. Sí, claro. Una conferencia de prensa hecha un sábado o un viernes, no recuerdo, creo que un viernes exactamente, en una Semana Santa, determinó posteriormente la salida de Esteban Rigui. Ni más ni menos. Uno de los mejores procuradores que tuvo este país y que le dijo: yo con los fiscales no me meto, los dejo realizar su trabajo. Entonces, por eso decía una vez más. Y la verdad que ahora que lo recuerdo diría, y una vez más, de lo que fue aquella marcha de Nisman, porque allí nació el término partido judicial. Y te aclaro algo, desde aquella marcha de Nisman hasta el día de hoy, no recuerdo ningún fiscal que haya sido candidato absolutamente a nada. A nada. Entonces, encontrás a Diego Luciani, encontrás a Sebastián, a Mola, a Sergio Mola, haciendo su trabajo en 9 jornadas. ¿Qué es su trabajo? Para tratar de ser un poquito didáctico. Acusar. Entonces lo que tienen que encontrar es cuáles son los hechos, cuáles son las personas, que esos hechos y esas personas entren en un libro que se llama Código Penal, que haya elementos de prueba y que puedan formular un pedido de pena. No hicieron ni más ni menos. Carlos, esto se lo pregunté en la radio. ¿Los fiscales están en peligro? Se lo pregunté antes que el presidente hubiera hecho esta comparación como casi un mensaje mafioso. Se lo pregunté antes, ¿se acuerda que lo charlamos? Y yo modifiqué mi respuesta un poco más ahora para esta ocasión, porque ¿cuál es el riesgo? Y yo te hice un escenario que no lo podemos olvidar. Latinoamérica lleva este año 5 fiscales muertos. Entre ellos, creo que el caso que más recuerda a la gente es el de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo asesinado en las playas de Colombia. Y te hice un recorrido en términos de amenazas que había en aquella oportunidad. Desde la Asamblea Nacional Venezolana se insultó y se denostó el trabajo de la fiscal de Lomas de Zamora en términos del caso que tiene con el avión venezolano de Entrasur. Mola, Luciani, los fiscales que tenemos amenazados en el norte. Sí. Sin que existiera una sola defensa desde el gobierno argentino de la fiscal argentina. Bueno, esto es lo que iba a decir en términos institucionales. Nosotros vemos que a posteriori de la acusación de Luciani,
una serie de funcionarios del gabinete, que hay una gran diferencia constitucional con el presidente, salen a decir sus opiniones en términos político-partidarios. Ahora, nada escuchamos, y el procurador también se refirió por uno de sus dependientes al canciller diciendo, miren, acaba de suceder esto, un pronunciamiento mínimo en términos institucionales porque es el Ministerio Público de la Argentina. Con lo cual, para dar a la pregunta que vos me hiciste, realmente una respuesta es, digo, hay un riesgo institucional con los fiscales, 100%. Cada vez que acusamos a alguien que está vinculado con el poder, o realmente cada vez que avanzamos sobre el poder, y acá soy bastante objetivo, en este gobierno, en las investigaciones del anterior, recordemos solamente Carlos Stornelli con el tema de Menem, básicamente hay una falta de respeto al sistema judicial. Como lo que es y lo que hay que mejorar, Pablo. Demasiada influencia tiene la política en el sistema judicial. Cuando vos revisás la forma de selección de jueces y fiscales, hay que revisar por una mayor participación de los jueces y de los fiscales. No digo que sean totalmente, no digo que esto sea corporativo, pero la influencia de la política es mucho, y hay un pensamiento, disculpame terminar con esto, sí, que pareciera que creerían que se deben pagar facturas por siempre por haber nombrado a alguien en un cargo como este. Exacto. Y la realidad es, hay obviamente una resistencia porque hay una independencia funcional de la mayoría del cuerpo que dice no, de ninguna manera. Lo que pasa es que la gente necesita creer. Entonces, a mí me da la sensación, Carlos, y no a mí, se pudo ver, y lo hemos compartido creo casi todos los periodistas, que el alegato del fiscal Luciani le devolvió a mucha gente, algunas personas que ya habían visto y recordaban el alegato histórico del fiscal Estracera, en otro momento histórico, con otros delitos. No estoy haciendo comparaciones para análisis simplistas. Aquel fiscal Estracera que se paró para decir, señores jueces, nunca más al terrorismo, a la desaparición de personas, a la tortura. Acá volvió otra vez un fiscal a decir corrupción nunca más, porque la fórmula de Luciani fue corrupción o justicia. Con lo cual, la gente se estará preguntando, ¿podemos creer en estos fiscales? Aún sabiendo que hay politización de la justicia, aún sabiendo que sobre Comodoro Pi pesa lo que la política ha derramado, que es los nombramientos, el manoseo, ha habido jueces y también habrá habido fiscales que no han cumplido con su deber. ¿Esta vez podemos confiar en los fiscales? Vas a poder confiar puntualmente en este fiscal porque has visto lo que hizo. Lo exhibió. Vos sos cordobés, vos naciste en tu provincia con el famoso sistema acusatorio. Así es. Muy breve para la gente, que los fiscales tengamos la posibilidad de la carga de la prueba y la formulación de la acusación sin jueces que investiguen, como es nuestro sistema mixto. Esto es lo que queremos para todo el sistema federal. ¿Qué es lo que vieron? La verdad del juicio. Un fiscal que hace lo que tiene que hacer. ¿Qué va a venir ahora? 36, 39, posibilidad de extenderse, jornadas de la defensa, donde van a hacer lo que nos hacen siempre. Y deberían hacerlo bien, y deberían hacerlo con armas normales en términos del proceso, que es demoler o tratar de demoler el dictamen, el alegato de Luciani de Mola. ¿Cómo? Su dictamen es nulo, su dictamen es parcialmente nulo. Voy por la absolución de mi cliente porque creo que lo que usted dijo no tiene nada que ver, o pido menos pena porque en realidad lo suyo es muy bueno y no tengo forma de defenderme, entre otras oportunidades. Digo, es un proceso natural el que estamos atravesando, con lo cual la reacción que se genera desde el lado de la política, desde el lado del presidente, desde el lado, y desde otros eventos, es lo que muchos estamos diciendo. No, pero déjame una cosa que quiero aclarar sobre lo anterior. Yo no sé si es función de los fiscales convencer a la gente. Y te voy a explicar por qué. Estracera convenció a todo el mundo
No. Hoy creemos gente, hoy hay gente que sigue creyendo que en este país no hubo atrocidades. Y la realidad es que nosotros lo que mostramos son elementos de prueba, pero no podemos terminar de convencer a la gente. Es probable que Luciani y Mola no terminen de convencer. Lo que yo estoy seguro es que han presentado, por decirlo de alguna manera, un producto procesal sólido en el cual ninguna de las defensas puede decir no sé de qué me voy a defender. ¿Sabe por qué creo que la sociedad necesita creer? Y yo sé que no es la tarea de los fiscales. Es porque estamos viviendo un tiempo de posverdad, de terraplanismo ideológico. Se discuten los hechos, Carlos. Se discute si esta mesa es negra o es roja. Entonces, hay una parte de la sociedad, una parte de la política que dicen que todo esto es un invento, que todo esto es un armado, que esto es toda una persecución ideológica, que esto es el famoso lawfare, una conspiración Te lo digo desde nuestro lado, casi intergaláctica. Te lo digo desde nuestro lado, también institucionalmente. Cuando vos venís trabajando con agencias del Estado que presumen ser independientes en términos de la colaboración que tienen que brindarte a vos, la FIP y te resta colaboración, la UIF y te resta colaboración, la Oficina Anticorrupción, ¿con quién creen que trabajamos los fiscales? A ver, tenemos nuestras estrategias, tenemos nuestro trabajo, son nuestros colaboradores. Ojalá tuviéramos un sistema mucho más avanzado en términos como el que tiene Brasil, con su policía judicial. Córdoba la tiene, nosotros no la tenemos en el sistema federal, ni hablar los americanos que trabajan codo a codo con los fiscales y deciden qué llevar y no qué llevar, pero nosotros las agencias estatales nos aparecen y nos desaparecen conforme la temporada gubernamental. Y esto no puede ser. Está bien. ¿Qué significa? Recién hablábamos con Eduardo, Luis Delía plantea corte de ruta hasta que caiga la corte. 1. 2. El Partido Justicialista orgánicamente llama a estado de alerta y movilización. Hay gente acampando en Recoleta, problema para el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, porque se prohíbe la libre circulación, no hay autorización, pero nadie hace nada. Un grupo político puede tomar una parte de la ciudad para defender a una procesada en un juicio porque quieren que sea declarada inocente. ¿Qué es esto? Digamos, ¿qué es esto institucionalmente más allá de los fiscales? ¿Qué? Le pido como hombre de derecho, como ciudadano. Me das un pie para explicar algo que pocas veces se explica. De varios de los puntos que has mencionado, la realidad es, por más que yo tenga opinión, no la voy a mencionar porque como presidente de la Asociación de Fiscales tengo una función institucional y sobre lo político realmente soslayo completamente la respuesta a dar. Ahora bien, cuando plantean la posibilidad de cortes de ruta, la pregunta es ¿quién debe actuar concretamente? Porque esto pareciera que es, la gente dice, ¿por qué los jueces o los fiscales no hacen nada? Quien prevé los hechos, quien reprime, palabra que parece espantosa, pero la tiene el Código Penal hace más de 100 años, quien reprime las conductas y restablece la paz social en un hecho de flagrancia, son los ejecutivos nacionales y provinciales, con lo cual tienen el deber concretamente de que esto no suceda. Y si tienen a alguien aprendido en el momento, se lo llevan frente a la justicia. Ahora bien, no somos sonsos cuando vemos que este país tuvo tomado el puente de Gualeguaychú durante casi 2 años y consentido absolutamente. Es como una política abandonada del Estado en términos de no voy a reprimir los cortes de ruta. La realidad es que después entran 3 millones de cuestiones vinculadas con estrategia. Si 50 policías están, y aviso, sé muy poco de término nada de policial, pero si 50 policías están para cubrir una manifestación de 400, es imposible que entren, porque siempre tiene que haber una relación más grande en términos de poder accionar contra esto, y es simplemente una cuestión de prevención para que no se desborde. Ahora, atención con los ejecutivos, ambos dos. Entiendo perfecto. Y una de las últimas. Yo cuando le pregunto esto de no quiero una manifestación política, pero sí quiero la de un hombre que representa a los fiscales, ¿se sienten apretados?
¿Cuánto poder puede tener la extorsión en la calle? Llevo casi 27 años de fiscal federal. Las presiones son absolutamente existentes. El punto realmente es si uno cree que la función que desarrolla la tiene que desarrollar conforme a 3 cositas, así de pequeñitas: la Constitución, el Código Penal y el Código Procesal. Si uno hace eso, no hay lugar realmente por el cual se pueda ingresar al trabajo que uno hace institucionalmente. Esto ha existido siempre. Hablé del caso de Rigui. Podría hablar de millones de presiones más que se han hecho sobre colegas en distintos casos. Hoy se publican las historias de los padres y de las madres, de los fiscales o de los jueces que intervienen. Y el punto es, realmente es, ¿a dónde llegamos? ¿Importa mucho ese tipo de cuestión? La realidad es que, ¿qué es lo que se cree? Que Luciani, por representar a Luciani o Mola, hoy, entre comillas, en el candelero, no tienen por detrás una familia a la cual tienen que proteger, chicos a los cuales tienen que proteger. Y la realidad, pero ¿sabes qué es lo peor, Pablo? Lo peor es que los fiscales naturalizamos esto. Entonces, muchas veces te cuesta la familia, muchas veces te cuesta realmente todo lo que es tus relaciones en términos de, no es que no comprendan tu trabajo, pero no pueden comprender el límite hacia el cual vos llegás. Carlos, ¿y cómo no va a pasar eso con el hijo o la hija de un fiscal, la esposa de un fiscal, en un país donde el presidente dice que Nisman se suicidó y buena parte de la población intuye, colige, de que Nisman fue asesinado? Que un fiscal de la República que estaba a punto de acusar a la vicepresidenta de la Nación, entonces presidenta de la Nación, antes de poder hacerlo, apareció con un tiro en la cabeza. ¿Cómo no van a tener las familiares, los amigos de los fiscales argentinos miedo o prevención? Está en el caso, está escrito en el caso por Ercolini y está convalidado por la Cámara. Ahora no, porque juez y Cámara son los que escriben esto es un homicidio. Hay una pericia en la cual la han convalidado todos, que es lo que dice esto. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de la injerencia del presidente, por más que él la niegue, obvio que tiene derecho a la libertad de expresión. Ahora, es muy difícil lo que voy a decir, pero esto es así. La Constitución está llena de derechos. Ahora, los derechos en muchas oportunidades tienen limitaciones. Si hay un derecho que pareciera nunca tener limitación, es el derecho a la libertad de expresión. Vaya esto a plantearse en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos si uno, sobre la base del discurso del olvido, niega el Holocausto. Son casos muy específicos donde la libertad de expresión dice, ojo que acá tiene cuidado. Mire, como libertad de expresión usted puede decir todo lo que quiera. Hay un problema. El artículo 109 de la Constitución, donde usted recomendó tratados de derecho, habló sobre las figuras penales, sobre que no estaba comprobado la figura y que le parecía un disparate lo que había dicho. Es una injerencia, no es que hizo un comentario leve y no es la primera vez. Y desde la Asociación de Fiscales hemos marcado que lo ha hecho una vez. Lo ha hecho en el caso de memorándum y realmente en términos de comisión dijimos otro comunicado. Realmente, porque ya lo habíamos tenido con el caso de Nisman por primera vez. Le voy a decir una pregunta difícil, porque si está violando la Constitución el presidente, ¿por qué ningún fiscal lo ha denunciado? Porque hay una consideración vinculada a que tampoco todo pasa por el derecho del tema de índole penal. La realidad es, mire, hay denuncias ya. Perdón. Ya hay un juicio político, ya hay un pedido de juicio político por gran parte de la oposición. Exactamente a ese iba, y sin opinar exactamente sobre la naturaleza de ese juicio político. A ver, hay acuerdos en términos de la Constitución que lo que tienen que ver son con acuerdos de las partes que nos gobiernan, oficialismo y oposición, y son acuerdos que no se terminan de romper absolutamente nunca. No todo tampoco pasa por el mundo penal. El mundo penal no resuelve absolutamente todo.
La realidad es, ¿qué tendríamos acá? Tampoco creo, y voy a ser muy lejos con esto, que el juicio político avance porque no está la cuestión. A ver, no está la cuestión de los votos para ponerse de acuerdo con el tema de un procurador general definitivo, como decimos nosotros. No con cualquier procurador, con uno definitivo. Carlos, agradezco enormemente este diálogo y le agradezco también, dentro del marco de lo que son sus deberes, todo lo que ha dicho. Del otro lado han interpretado perfectamente. Me queda un mensaje para la ciudadanía. Los fiscales están haciendo su trabajo. Cuando hay una parte de la política, de la ciudadanía embanderada en esa política que quiere abolir la ley en la Argentina, hace falta mucha gente que apoya a los fiscales. No hace falta estar en la calle, hace falta estar del lado de la ley. Así que gracias por esta charla. No, por favor, gracias en serio por la invitación. Los invito, vamos a la reflexión editorial. Ya venimos con una mesa muy potente para hablar sobre este tema del día, aspectos económicos también. Pero por favor,